Capítulo 2. El Día de Muertos después de la conquista en el México colonial. Después de la conquista española se estableció en México el Día de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos, que se solemnizaban desde los 827-844 por disposición del Papa Gregorio IV. Al ocurrir la conquista del país, la religión católica cambió totalmente el concepto sobre la muerte. Se le empezó a ver como algo temible pensando en las penas del purgatorio y del infierno, con la esperanza para muchos de la felicidad y del descanso eterno. Se le dio la imagen a la muerte de un esqueleto. Los evangelizadores, para lograr sus objetivos, se vieron en la necesidad de adoptar algunas tradiciones indígenas, mezcladas con sus enseñanzas, y así darle una forma nueva y, por supuesto, rica en tradición. Asignaron una fecha fija dentro del calendario cristiano, 1 y 2 de noviembre. En el siglo XVI, tras la conquista, se introduce a México el terror a la muerte y al infierno con la divulgación del cristianismo, por lo que en esta época se observa una mezcla de creencias del viejo y el nuevo mundo. La colonia fue una época de sincretismo donde los esfuerzos de la evangelización cristiana tuvieron que ceder ante la fuerza de muchas creencias indígenas, dando como resultado un catolicismo muy propio de las Américas, caracterizado por una mezcla de las religiones prehispánicas y la religión católica. En esta época se comenzó a celebrar el Día de los Fieles Difuntos, cuando se veneraban restos de santos, en ceremonias acompañadas por arcos de flores, oraciones, procesiones y bendiciones de los restos en las iglesias y con reliquias de pan, calaveras de azúcar, pan de muerto, calabaza en dulce, tlaxcales, atole y pinole. Fue en el siglo XVII cuando se trató de quitarle lo terrorífico para darle un aspecto de amabilidad, viéndola sin miedo y con fe, y se le empezó a rendir culto a las ánimas del purgatorio. Inmiki amayin sanquita. Auk iwan tlaltomauiltia chipagua. Inon kipia, non amo kipia imoshti. Tlakami non cuecuepa, sentegon mitet. Capítulo 3. Ofrenda y altar de Día de Muertos. El altar de muertos es un elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos. Los deudos tienen la creencia de que el espíritu de sus difuntos regresa del mundo de los muertos para convivir con la familia ese día, y así consolarlos y confortarlos por la pérdida. Se conforma de la siguiente manera. Se coloca en una habitación sobre una mesa cuyos niveles representan los estrados de la existencia. Los más comunes son los altares de 2 niveles, que representan el cielo y la tierra. En cambio, los altares de 3 niveles añaden a esta visión el concepto del purgatorio. A su vez, en un altar de 7 niveles se simbolizan los pasos necesarios para llegar al cielo y así poder descansar en paz. Este es considerado como el altar tradicional por excelencia. En su elaboración se deben considerar ciertos elementos básicos. En el primer escalón va colocada la imagen de un santo del cual se sea devoto. El segundo se destina a las ánimas del purgatorio. Es útil porque por medio de él, el alma del difunto obtiene el permiso para salir de ese lugar en caso de encontrarse ahí. En el tercer escalón se coloca la sal, que simboliza la purificación del espíritu para los niños del purgatorio. En el cuarto, el personaje principal es otro elemento central de la festividad del Día de Muertos: el pan, que se ofrece como alimento a las ánimas que por ahí transitan. En el quinto, se coloca el alimento y las frutas preferidas del difunto. En el sexto escalón, se ponen las fotografías de las personas ya fallecidas y a las cuales se recuerda por medio del altar. Por último, en el séptimo escalón, se coloca una cruz formada por semillas o frutas, como el tejocote y la lima. Las ofrendas deben contener una serie de elementos y símbolos que inviten al espíritu a viajar desde el mundo de los muertos para que conviva ese día con sus deudos. Entre los elementos más representativos del altar se hallan los siguientes:
Imagen del difunto. Dicha imagen honra la parte más alta del altar. Se coloca de espaldas y frente a ella se pone un espejo para que el difunto solo pueda ver el reflejo de sus deudos y estos vean a su vez únicamente el del difunto. La cruz, utilizada en todos los altares, es un símbolo introducido por los evangelizadores españoles con el fin de incorporar el catecismo a una tradición tan arraigada entre los indígenas como la veneración de los muertos. La cruz va en la parte superior del altar, a un lado de la imagen del difunto, y puede ser de sal o de ceniza. Imagen de las ánimas del purgatorio. Esta se coloca para que en caso de que el espíritu del muerto se encuentre en el purgatorio, se facilite su salida. Según la religión católica, los que mueren habiendo cometido pecados veniales sin confesarse, deben de expiar sus culpas en el purgatorio. Copal e incienso. El copal es un elemento prehispánico que limpia y purifica las energías de un lugar y las de quien lo utiliza. El incienso santifica el ambiente. Arco. El arco se coloca en la cúspide del altar y simboliza la entrada al mundo de los muertos. Se le adorna con limonarias y flor de cempasúchil. Papel picado. Es considerado como una representación de la alegría festiva del Día de Muertos y del Viento. Velas, veladoras y cirios. Todos estos elementos se consideran como una luz que guía en este mundo. Son por tradición de color morado y blanco, ya que significan duelo y pureza respectivamente. Los cirios pueden ser colocados según los puntos cardinales, y las veladoras se extienden a modo de sendero para llegar al altar. Agua. El agua tiene gran importancia, ya que entre otros significados, refleja la pureza del alma, el cielo continuo de la regeneración de la vida y las siembras. Además, un vaso de agua sirve para que el espíritu mitigue su sed después del viaje desde el mundo de los muertos. También se puede colocar junto a ella un jabón, una toalla y un espejo para el aseo de los muertos. Flores. Son el ornato usual de los altares y en el sepulcro. La flor de cempasúchil es la flor que por su aroma sirve de guía a los espíritus en este mundo. Calaveras. Las calaveras son distribuidas en todo el altar y pueden ser de azúcar, barro o yeso, con adornos de colores. Se les considera una alusión a la muerte y recuerdan que ésta siempre se encuentra presente. Comida. El alimento tradicional o el que era del agrado de los fallecidos se pone para que el alma visitada lo disfrute. Pan. El pan es una representación de la Eucaristía y fue agregado por los evangelizadores españoles. Puede ser en forma de muertito de páscuaro o de domo redondo, adornado con formas de huesos en alusión a la cruz, espolvoreado con azúcar y hecho con anís. Bebidas alcohólicas. Son bebidas del gusto del difunto, denominados trago. Generalmente son caballitos de tequila, pulque o mezcal. Deleitan mucho a la vista, formando bellos collares que son bienaventuranzas en los hermosos altares. Calor del sol sofocante, sus pétalos guardan celosos que iluminan el camino de nuestros seres extintos. Flor, flor, flor de cempasúchil, flor, flor, flor de 20 pétalos, flor, flor, flor de cempasúchil, flor, flor, flor de 20 pétalos, bella flor.